Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia en esta hora. Este es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, el hermano Óscar Moreno, y Walter Ahumada aquí conmigo. Quiero dar la bienvenida en esta hora a toda la audiencia, a todos los hermanos, amigos que se han ido sumando a este programa. Desearles de todo corazón que Dios bendiga abundante y ricamente vuestras vidas, y que dispongamos nuestros corazones para que en esta próxima hora podamos de una forma calmada poder disfrutar y recibir lo que Dios ya tiene de antemano preparado para nosotros, para la edificación de nuestro alma y bendición de nuestros corazones. Hermano Walter. Muy buenas, nuevamente es un gusto para mí estar acá, poder compartir con ustedes lo que Dios y el Espíritu Santo compartió con nosotros. Es un agrado inmenso poder servir a Dios de esta forma y esperar que ustedes sean edificados y llenos de su gracia como también hemos sido nosotros. Amén. Sí, Señor. El tema que hoy nos aborda es la santificación. Amén. Amén. Un tema que también ha traído mucha controversia a lo largo de los años. A manera doctrinal se ha discutido en concilios y al día de hoy todavía es un tema que no acaba de establecerse. No es que a lo mejor no se haya entendido teológicamente, pero en la práctica no acabamos de coger el equilibrio. Entonces tampoco vamos a hacer nosotros lo que vamos ahora a resolver el problema, pero queremos de alguna manera de parte de Dios pues exponer por la luz y la gracia suficiente de parte de Dios aquello que las Escrituras dicen. Así que yo invito a que los hermanos abran su Biblia conmigo, si pueden, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, y nos vamos a centrar en esa parte de la Escritura como salida, como base, para dar a conocer un poco al principio la terminología de lo que es la santificación en sus dos aspectos. La santificación engloba y abarca dos aspectos. Uno es inmediato, en base a la posición, y otro es progresivo, en base a nuestro estado. Y dice allí en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 1, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ahora oigan lo que dice ahí, dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestros, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano Walter, ¿por qué el apóstol Pablo menciona el término santificados en Cristo Jesús y después dice llamados a ser santos? Bueno, primeramente lo llama santificados porque Dios mismo es quien lo ha santificado a ellos. Amén. Y después denota la idea de llamados a ser santos porque es algo que va progresando. Es el caminar que tenemos nosotros como hijos de Dios. Amén. Entonces tenemos que hacer énfasis hoy en dos aspectos. Que la santificación, si bien mucho la entendemos como un proceso, ¿vale? Se nos ha olvidado el otro aspecto, que es el inmediato. Así es. ¿Qué significa, en palabras sencillas, ser santificado?
es ser apartado. Amén. Ser apartado para algo. Para Amén. algo especial. Amén. Y en este caso el que nos aparta es Dios. Amén. Y todo aquel que se acerca a Dios o para el servicio de Él tiene que ser compartir algo de lo que Él es. Y Él es santo. Amén. Entonces, tenemos que ir cogiendo noción, nuestra mente se tiene que ir preparando, se tiene que ir alimentando de esta verdad. Y Dios para todo uso que va a tener, primero tiene que santificar los instrumentos, tiene que santificar los utensilios. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Si nosotros venimos a Dios por medio de Jesucristo, evidentemente, lo primero que Dios tiene en su corazón es salvar nuestro alma, agarrar, alcanzar a la criatura perdida. Pero cuando ya ha hecho esa primera obra de justificación, ¿vale? Y regeneración, pues entonces ahí viene que la santificación. Entonces la santificación para nuestra amada audiencia la vamos a exponer en dos partes. Primero y bien importante, la inmediata, o sea, somos inmediatamente santificados. ¿Por qué? Porque inmediatamente somos puestos aparte. Y la Biblia habla y dice santificados. Por eso es que Pablo le escribe una carta a una iglesia, a la iglesia que estaba en Corinto, y los llama a los santificados en Cristo Jesús. O sea, eran gente que habían sido puesta aparte. Pero ahora eso era el acontecimiento que había ocurrido con ellos. ¿Y cómo es posible que podamos ser puestos literalmente aparte? O sea, yo tengo aquí mi bolígrafo, aquí en la parte izquierda, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Y lo traslado a la parte derecha. Pero es el mismo bolígrafo. Pero si yo soy Dios, digo, bueno, aquí estabas en tu lugar de pecado, en tu lugar de inmundicia, y ahora yo te he puesto aparte. Ya has sido santificado. ¿Cómo es posible? A través de los méritos de Jesucristo. Es la obra de la cruz, la sangre, la que nos santifica. Por eso estamos hablando de lo que es, o queremos hablar acerca de lo que es la santificación por sangre y el llamado a ser santos por su espíritu. Son dos términos diferentes. Porque entonces la santificación es como una especie, también se parece mucho a la justificación, es algo que viene desde afuera. Dios nos aparta. Dice la Biblia que nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. Nos saca de esa esfera de tiniebla, de pecado, de todo lo que tiene que ver con lo oscuro, y Él mismo nos traslada por su espíritu a una esfera nos saca debajo de estar bajo ley a estar bajo su gracia. Y el término que la Biblia usa es santificados por medio de la sangre. Amén. Bueno, recordemos cuando el pueblo de Israel estaba de esclavo en Egipto, ¿cierto? Y Dios quería sacarlos de ahí. Pero todos sabemos la historia, pero hubo un día, una noche, en el cual tuvieron que pintar sus puertas con una sangre. Amén. Una puerta con una sangre, para que cuando pasase el ángel de la muerte no le hiciera nada a ellos. Y eso es lo que hace la sangre de Jesucristo, nos aparta, porque luego, posteriormente, ellos fueron sacados de ese lugar de esclavitud para el servicio de Dios. ¿Cierto? Amén. Y eso era una sombra de lo que Cristo iba a hacer en la cruz para con nosotros. Nos va a sacar de esa esclavitud, de las sombras, como decía Oscar, para el servicio de Dios mismo, a través de la sangre de un cordero. Y el cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Queremos entonces hacer énfasis y ser insistentes. Ya que estamos en el comienzo, estaremos dos programas, estaremos el martes y el jueves hablando de esta misma doctrina, la doctrina de la santificación. Entonces, como tiene dos aspectos, uno que es el inmediato y otro que es el progresivo, entendemos que erróneamente una mala exposición y una mala apreciación en la diferencia con la doctrina de la justificación, que es la que hablamos la semana pasada, es la que crea en el corazón y en la mente del creyente una mala edificación. Y esto trae desbalance, trae desequilibrios a la vida del creyente, porque perdemos de vista la obra de Cristo.
Y siguiendo haciendo énfasis en esta primer aspecto de la santificación, que es inmediato, mira lo que dice Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahora te lo repito, con una sola ofrenda, ¿vale? ¿Y eso cuándo se efectuó esa ofrenda, hermano Walter? En la cruz. ¿Estamos hablando de un evento o estamos hablando de un proceso? Eso fue un evento. Fue un evento, fue un acontecimiento puntual. Y ahí es donde se celebró esa ofrenda. Y dice que con esa sola ofrenda hizo, ¿cómo los hizo? ¿Los hizo imperfectos? ¿Los hizo medio acabados? ¿O los hizo cómo? Perfectos. Los hizo perfectos ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, estamos viendo que la misma Escritura nos alumbra acerca de que hay una santificación o un aspecto de la santificación que es inmediato. Es como la justificación. Está perfecto y es para siempre. Si no, Dios no podría tratar jamás y nunca con nosotros si tuviéramos incompletos, si tuviéramos imperfectos, si nos faltara todavía algo, el mismo Dios, su justicia, su personalidad, su atributo, su santidad le impide tratar con nosotros. Por eso nos tiene que santificar de una forma completa. ¿Me sigue? Amén. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra mente finita, nuestra mentalidad no está preparada para entender estos dos aspectos a cabalidad. Entonces ahí es donde nosotros queremos desarrollar hoy esta doctrina para entender que uno es la santificación inmediata a través de los méritos y la sangre de Cristo, que es total para con Dios, para poder tratar abiertamente con nosotros. Si no, no nos invitaría a que nos acercáramos confiadamente al trono de su gracia, porque en el trono de la gracia es lo que antiguamente era el lugar santísimo, y ahí había que entrar con sangre. Imposible entrar sin sangre ahí. Entonces es la sangre la que nos hace completos y aceptos delante de Él. Nos justifica, nos regenera, nos santifica, nos sustituye, hace todas las doctrinas de la cruz. Es donde se hacen efectivas todas las doctrinas de la gracia, es en la cruz. Entonces la santificación no puede ser menos. Déjame que te lea brevemente un aspecto o una definición de lo que es la santificación. Es la obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos restablecidos a la misma imagen de Dios y puesto en capacidad de morir más y más al pecado. Eso, digamos, que es una definición del proceso de la santificación en nosotros. Así que queremos dejar plantado y claro en la mente del oyente que la santificación tiene dos aspectos. Uno es el inmediato y otro es el progresivo. Si dejamos el inmediato o no le damos la suficiente énfasis, entonces el progresivo no va a ir en el justo y correcto orden en el que el Espíritu quiere tratar con nosotros. Porque en ese aspecto progresivo, el que hace la obra, ¿quién es también, hermano Walter? El Espíritu Santo. Amén. Bueno, como decía Oscar, la justificación representa, digamos, la vida del regenerado, ¿cierto? Mientras que la santidad es la vida regenerada. Una vez que Cristo nos ha justificado ante Dios, Él nos dice, ahora, vengan hacia acá, porque yo también lo tengo que santificar para el servicio hacia mi Padre. ¿Y cómo hace eso Cristo en la cruz al derramar su sangre? Es de ahí donde nos aferramos para ser tanto justificados como también santificados inmediatamente. Queremos que ustedes puedan entender esto, que es muy importante, porque muchas veces se leudan las cosas y sale una masa que a veces no se puede entender. Por eso en este programa estamos tratando de hacerlo paulatinamente, pausadamente, para que pueda quedar en su retina, en su mente, en su entendimiento, en su espíritu, esta maravillosa doctrina que nos hace vivir libremente y sirviendo a Dios de una forma
desinteresada, sin buscar obras para agradar a Él, sino que las obras que hacemos es para que el mundo se dé cuenta quién es nuestro Dios y al Dios que servimos. Cuando hablamos de santificación, tenemos que hablar o sea, es imposible que no hablemos de lo que es separación. Cuando hablamos de santificación, tenemos que hablar de separación. ¿Por qué? Porque Dios nos separa para su único y exclusivo uso. ¿Nos separa de qué? Nos separa del mundo. Nos separa del ámbito que nos rodea normalmente o lo que está contaminando al mundo, que es esa esfera de pecado. Entonces nos saca de estar bajo ley. Gracias a los méritos de Cristo, jurídicamente salimos de una esfera de pecado, porque el creyente o el pecador que no ha sido absuelto por Dios vive bajo la ley del pecado y de la muerte. Eso dice Romanos 8:2. Mas, sin embargo, la ley de vida en Cristo, ¿sí o no? La ley de vida en Cristo es la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cómo se produce eso? Gracias a los méritos de Cristo y nuestra fe en Él, hace que el Espíritu Santo nos saque de debajo de esa esfera de pecado y de tentación, que no es que eso sea eliminado literalmente, pero nos lleva a otra nueva esfera. Es la esfera donde reina la luz, el reino de su Hijo amado. Entonces es una esfera de gracia, una esfera de gozo, de paz, de bendición. Y al salir de una esfera y al entrar en otra, es que se produce la separación. Somos separados. ¿De qué? De que ya no andamos bajo tinieblas, estamos bajo luz. Y entonces sí que es posible el servicio a un Dios santo. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos, porque esa es la obra de gracia que el Espíritu Santo hace. Si el Espíritu Santo no nos separase a nosotros, hermano Walter, de esa esfera de tinieblas y nos introdujese en el reino de su Hijo amado, en el reino de la luz, por mucho que nosotros queramos, jamás y nunca salimos de ahí. Así es, para que podamos entender, para nosotros la santidad es apartarnos de algo malo, ¿cierto? Es apartarnos un comportamiento moral. Pero Dios es santo por sí mismo, Él no necesita apartarse absolutamente de nada. Amén. De nada. Entonces nosotros muchas veces con nuestros esfuerzos queremos autoapartarnos y vemos que no cuadramos, digamos, con la santidad de Dios, porque nos queremos, digamos, poner a la altura de Dios, apartando absolutamente de todo, pero con nuestra fuerza, y luchamos, y esa barrera que está no nos deja entrar al lugar santísimo, ¿me entiendes? Como que nos detiene. Pero cuando lo hacemos por la sangre de Cristo, Dios mismo nos coge y nos pone en aquel lugar, en esa esfera, atravesando esa pared, en el otro lugar, apartados para Él. ¿Qué es lo que hace que algo sea santo? Por ejemplo, Israel, un lugar en la tierra santa, es Dios mismo. O los utensilios en el templo que eran santos, es Dios mismo. Y es Dios mismo que nosotros nos santifica para su servicio. No es con nuestro esfuerzo para estar al servicio de Dios. Amén. Sabemos que esto de alguna forma golpea el corazón del que está formado en una santidad por esfuerzo. Nada más lejos de la realidad. No queremos venir aquí nosotros a derribar y a derogar nada de lo que está escrito, ni de lo que Dios nos ha enseñado. Pero somos defensores del Evangelio. Y queremos llevar las cosas a su lugar. Y si la queremos llevar es porque hemos entendido con el tiempo de que se han sacado de su lugar. Pero no podemos contradecir la Escritura. Porque la máxima autoridad no la puede tener ni un concilio, ni un papa, ni un consejo eclesiástico. La tiene la Escritura. Así es. Y la Escritura nos enseña de que la obra de santificación la hace una persona, que es el Espíritu Santo. Amén. No es que nosotros no creamos en la santificación, evidentemente al revés. Venimos defendiendo esa doctrina.
Creemos que el creyente debe vivir una vida de santidad. Creemos en versículos cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y todo eso está correcto, si es que eso lo dice la Biblia. El problema es ajustarlo en su justa medida y no inflar versículos por un lado y desinflar por otro, porque eso trae desequilibrio espiritual a la mente y al corazón del creyente, de manera que entonces caemos en renglón. Hay gente que, por ejemplo, se puede alinear en todo lo que yo digo en su pensamiento, mas sin embargo tú ves su estilo de vida, que están continuamente esforzándose, ¿me sigue o no?, por ser santos en sus propias fuerzas. Entonces ya en la obra han desbancado a la persona del Espíritu Santo. Soy yo el que se santifica. Y queremos en esta hora expresar de parte de Dios que ha habido errores, no doctrinales como tales, pero en la mala exposición de lo que es la doctrina de la santificación. Número 1, no se ha sabido separar de la justificación, haciendo de la santificación un proceso, de la justificación un acontecimiento. Cuando la mezclamos, entonces hemos hecho también de la justificación un proceso, y hemos perdido de vista que la santificación es una posición también que Dios nos otorga a los ojos de Dios, y que aunque nuestro estado no es perfecto, va en camino, va en proceso a ser perfecto, jamás y nunca será perfecto hasta que no seamos glorificados. Entonces, ¿qué sucede, hermano Walter? Erróneamente, ¿vale? Yo no voy a atribuir que ha habido intención, pero se ha dejado caer en la persona, estoy hablando bajo sectores legalistas, se ha dejado caer en la responsabilidad del creyente más responsabilidad de la que verdaderamente le pertenecía a él. Y esa responsabilidad recaía sobre la persona del Espíritu Santo. Amén. Es complicado cuando nosotros queremos hacer la obra del Espíritu Santo en todos los ámbitos. El Espíritu Santo es el que nos santifica, el que nos ayuda, el que nos guía, es el que convence de pecado a toda la unidad, a los que estamos compartiendo acá, a los que están oyendo, a todo el mundo. Él es, y muchas veces nosotros queremos hacer su obra, y eso entristece al Espíritu Santo. Amén. Y interiormente se aparta a un rincón y deja que nosotros trabajemos solos. Y es ahí cuando empezamos a esforzarnos. Por eso es importante tener claro la santificación inmediata, así como la justificación. Hay que tenerla bien claro. Ahora estamos compartiendo sobre la santificación inmediata, que es la que nos separa, nos aparta. Dios nos coge y nos pone en otro lugar, a la cual le queremos dar énfasis en este día. Y esa es el Espíritu Santo que nos ayuda. No es nuestro esfuerzo personal o mérito. Amén. Cuando hablamos de santificación, hablamos también de dedicación. Hablamos de purificación. Hablamos de consagración. O sea, ya estamos entrando bajo un plano o un prisma donde hay un aspecto de mi vida que es que yo me dedico a vivir apartado, me dedico a vivir una vida de santidad. O sea, ya me he definido, primeramente el Espíritu Santo ha tratado, pero ya es afectada mi voluntad, de manera de que mi voluntad llega un momento que es la misma que la voluntad de Dios, porque Dios me ha convencido de que ese es el camino. Hay algo que Dios no hace, es quebrantar nuestra voluntad. Pero una vez que nos convence, esa es la única parte que nos pertenece a nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos, por naturaleza, ya te digo, venimos de esa tendencia, o sea, dame un poquito de más mérito, reconóceme algo más. Y entonces ahí perdemos de vista la gloriosa obra de Cristo en la cruz, perdemos de vista la gloriosa obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. No hay nada más bello que contemplar la obra de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos transformados como el que mira en un espejo, simplemente mirando, como el que mira un espejo, mirando la gloria de Jesucristo,
mirando el resplandor de su sustancia, que es lo único que hace el Espíritu Santo, como diciendo, mira Jesús, te lo está proyectando, te está seduciendo, te está enamorando, te está apasionando, y uno lo único que hace es contemplar su gloria. Y está mirando a Cristo, y en ese mirar, en ese puesto los ojos en Jesús, se está haciendo una obra en nosotros, y muchas veces no somos conscientes, pero ¿quién está haciendo esa obra? El Espíritu Santo. Él es el artífice, Él es el autor de la santificación. ¿Comprende, hermano Walter? Amén. Es increíble cómo la Trinidad se mueve. Amén. Se mueve y nos guía y nos ayuda a hacer estas cosas. Piensa esto, hermano. Todo el universo hace la voluntad de Dios. Todos los animales, la vegetación, todo hace la voluntad de Dios. Pero así todo, Él no quebranta nuestra voluntad. El Espíritu Santo nos dice, como decía Oscar, mira a Cristo. Él es quien nos santifica por su sangre preciosa. Luego envió el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que supiéramos que Él es el que hace las cosas. El Espíritu Santo nos pone en la mira a Cristo en la cruz, derramando su sangre. Esa sangre preciosa que era el tipo que fue allá en la Pascua, en la antigüedad. Y vemos como ahí, cuando estaban todos reunidos en la noche, me imagino que habían algunos que creían, otros que no, pero cuando pasó la muerte, ninguno le pasó nada, porque era la sangre de Cristo que los cubrió. Era esa sangre preciosa. Es esa sangre en la cual tenemos que estar enfocados, la derramada en la cruz. Cuando pasó el espíritu de la muerte, dices tú, eso es lo que conocemos nosotros como la Pascua, ¿no? Así es. En aquel día ellos celebraron la Pascua. Dios les dijo que tenían que matar un cordero, conforme al número de familia, pues se adherían unos con otros, y dice que lo tenían que hacer vestidos y preparados. Ese día era el día de... ¿Tú sabes lo que significa el término Pascua? Significa paso a la libertad. A la libertad de ser escogido, llamado, de ser separado por Dios, de ser dedicado por Dios, de ser purificado por Dios y de ser consagrado por Dios. Ahora, Walter, cuando yo añado este término, ¿ves? Ser, o sea, mira, ¿cuál es el problema en toda doctrina? Te lo digo, que el hombre añade de lo suyo. El hombre quiere protagonismo. El hombre quiere de alguna forma que se le registre ahí su esfuerzo, que se le registre que se le registre su identidad. ¿Me sigue? Y cuando el hombre está en esa actitud es como que el yo no ha muerto. Por eso que para exponer la doctrina de la justificación, por ejemplo, ¿no? O el mensaje de la cruz, hay que estar muerto, hay que estar crucificado. Para hablar de la santificación hay que estar crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios eligió a Pablo? Porque Pablo llegó un momento que dijo, mira, ya no vivo yo, se acabó. Vive Cristo en mí. Entonces dijo el Señor, pues ahora que yo te voy a usar a ti con poder, pero con poder y con virtud. Vas a ser alguien con mucha virtud. ¿Por qué? Porque murió. Pablo en ningún momento destaca su persona por encima de Cristo y el sacrificio de la cruz. Más, todo el tiempo se dedicó a defender eso, que es lo que hace grande a Dios. Si yo digo, somos separados, y tú dices, wow, somos separados por Dios, no es lo mismo que decir, tenemos que separarnos, hermano. Si yo te digo a ti, tenemos que dedicarnos a Dios, no es lo mismo que decir, hemos sido dedicados por Dios. Si yo te digo a ti, tenemos que purificarnos, hermano, hay que purificarse, no es lo mismo que decir, somos purificados por Dios. Si yo te digo a ti, hay que consagrarse, hermano, hay que consagrarse, no es lo mismo que decir, somos consagrados por Dios. Porque estoy atribuyendo la autoría de la obra a alguien diferente. Y cuando se la atribuyo a Dios, todavía sopla más el Espíritu Santo sobre mi vida. Todavía siento más ese poder. Mira lo que dice 2 de Corintios 3:18. Que es lo que te he traído antes así a grosso modo, pero lo encontré en la Escritura, porque muchas veces traemos versículos, pero por el Espíritu nos vienen otros y rápidamente vamos aquí a la palabra. Esto es lo bonito de este programa, lo hacemos en el vivo, ¿vale? Dice 2 de Corintios 3,
Voy a leer desde el versículo 16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, está hablando de los judíos, dice, el velo se quitará, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, la obra de santificación tiene que estar el Espíritu presente. Y si cuando hablamos de la justificación, hermano Walter, decíamos de que los aspectos, los síntomas de que hay justificación verdadera, tiene que haber paz, acuérdate, tiene que haber descanso, tiene que haber reposo y tiene que haber ¿qué? Tiene que haber seguridad. Jurídicamente eso tiene que estar ahí moviéndose vivo, lo tienes que estar disfrutando, saboreando. Entonces, gloria a Dios. Entendemos la justificación. El Espíritu Santo nos tiene, aleluya, disfrutando de esa verdad. La comemos continuamente. Estamos en ese gozo, en ese deleite, en esa alegría. Ahora, cuando hablamos de la santificación, hay otro aspecto entonces que tiene que moverse en el corazón de nosotros. ¿Cuál es? La libertad. Y hay hermanos en la fe que dicen que son santificados, que sin santidad nadie verá al Señor, que hay que ser santos, pero no sienten libertad, no son libres, están detrás de barrotes. Amén. Y es triste estar tras esos barrotes cuando la palabra de Dios muchas veces nos dice, ustedes son libres, libres para disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, libres para servirle a Él, libres para glorificarle y exaltarle. Quiero compartir una lectura en 1 Corintios 5, versículo 7 y versículo 8. Dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esta palabra es maravillosa. Pablo está exhortando a los corintios, diciéndole, así como fue celebrada esa Pascua en la antigüedad, Cristo es nuestra Pascua. Cristo nos lleva ese camino a la libertad que hablaba Oscar. Amén. Cristo es quien nos hace andar en sinceridad y verdad en la palabra. Amén. Por eso es un mensaje para nosotros, para los que están oyendo, para los líderes de iglesia, pastores, que la sinceridad y la verdad en la palabra, porque la verdad en la palabra es muy importante. Amén. Esa es nuestra alimento ahora, para salir a la libertad, a la Pascua, y lo que nosotros queremos compartir, para que sean liberados muchos de esos barrotes que están, donde le ponen peso, y más peso, y más peso, y no son capaces muchas veces ni siquiera de sentir ese gozo, esa plenitud en la Trinidad que es el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a regalarle a la audiencia una pausa musical y ahora vamos a seguir con el bonito compartir esta palabra.
Gloria a Dios. Y al que es 3 veces santo, decía ese coro, hermano Walter. Maravilloso. Santo, santo, santo. Al que es digno de toda la gloria. Y eso es lo que nosotros pretendemos a través de este programa. Quitar autoridad a los que se la han atribuido sin autoridad y dársela al que tiene toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, al único digno, a nuestro Señor, a nuestro bendito Rey Salvador, el Señor Jesucristo. Y en este día, haciendo énfasis en la doctrina de la santificación, priorizar que el autor de la santificación es el Espíritu Santo, que nos muestra a Cristo crucificado y su sola ofrenda, que nos hace santificado para siempre, dice la Biblia, por medio de una sola ofrenda hizo para siempre perfecto, lo santificado nos ha perfeccionado los ojos de Dios, ¿vale? Y después, reconocer la obra del Espíritu Santo. Yo no sé si la audiencia se da cuenta que tenemos una melodía de fondo. Este grupo llamado New Vine, en inglés, el vino nuevo. Y esta melodía la escogí porque sentí un profundo pesar de parte de Dios en mi corazón en cuanto a lo que es la autoridad que los hombres le han quitado a la persona del Espíritu Santo. Y él anda como que no tiene reposo, en contraste con aquel espíritu inmundo que Jesús habló de que salía del corazón de la persona buscando lugares de reposo. Los espíritus inmundos solamente hallan reposo en lugares donde están secos, o sea, hay pecado. No hay humedad, no hay sustancia ninguno, más el Espíritu Santo es todo lo contrario. Él halla reposo cuando hay sustancia, cuando hay humedad, cuando hay vida, o sea, cuando hay humillación y verdaderamente disponibilidad de reconocer a Dios en su obra. Si hay orgullo, si hay soberbia espiritual, el Espíritu Santo no puede reposar. Se siente cargado y se retrae como aquella paloma de la cual habló Juan el Bautista que descendió sobre Cristo. Miren lo que dice el hermano Walter aquí en 2 de Corintios 3, he leído antes el 17. Uno de los aspectos que se tiene que dar en el corazón de un creyente que está experimentando la santificación por el Espíritu es que hay libertad. Y no es que lo diga de boca, es que la siente, ¿vale? Porque todavía somos seres almáticos, o sea, sentimos por el Espíritu que somos libres. Ahora, tener que estar peleando con el pecado cuerpo a cuerpo, eso no tiene sentido. No lo vamos a vencer nunca. Y dice en el versículo 18, dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y hay Biblias que dicen de su sustancia, dice, como por el Espíritu del Señor. La obra de santificación es restaurar esa imagen que perdimos en Adán.
esa imagen que perdimos en Edén, restaurarla hasta hacerla plena, dice. ¿Pero cómo? Dice, por el Espíritu del Señor. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente como el que mira en un espejo la gloria de Dios. Estamos viendo al que nos ha traído esa imagen de Dios, que es Jesucristo. Somos transformados en una obra de contemplación, en una obra de estar mirando su gloria. Ahí el Espíritu Santo tiene todo nuestro permiso para trabajar y es donde más cómodo se siente, cuando estamos mirando única y exclusivamente a Jesucristo. Ahora, si tú miras tus errores, no es que no vayas a mirarlo, hay que mirar nuestros errores, hay que examinarse, hay que pedir perdón, hay que humillarse, hay que confesar, hay que arrepentirse. Todo eso está dentro de la obra de Dios, pero cuando más rápido y cuando más equilibrada es la obra de Dios por el Espíritu, cuando estamos única y exclusivamente mirando a Cristo. Amén. En 1 Pedro 1:2 dice este versículo: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Aquí vemos claramente otra vez a la Trinidad, donde el Espíritu Santo forma parte primordial. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo tome el control de aquello. Orar, clamar. Si tenemos algo que entregárselo. Porque no podemos ir nosotros a mano desnuda a luchar contra el pecado o santificarnos para apartarse para el servicio de Dios, sino que es el Espíritu Santo quien te va guiando y te va mostrando y te va dando esa paz. Por eso dice acá al final: gracia y paz sean multiplicadas. Porque amén. Esa se multiplica. Esa pequeña paz que tú puedas tener con tu esfuerzo no es nada comparada cuando el Espíritu Santo obra en ti para hacer aquella obra de santificación en la sangre de Jesucristo. Amén. Déjame que te lea dos versículos muy profundos y muy importantes. Versículos que se suelen usar para cuando se habla de la santificación y de la santidad, pero que si nos detenemos, como lo vamos a hacer nosotros ahora, vamos a ver la sustancia y la esencia del asunto. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Vamos a repetirlo, hermano Walter. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y ahora habla de lo que es el completo, porque nosotros somos seres trinos o tripartitos. Dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Quién dice que nos santifica? El mismo Dios de paz. No nos podemos santificar a nosotros mismos. Podremos rendir nuestra voluntad a Él. Podremos rendirle nuestro intelecto. Le rendimos nuestras emociones. Eso sí pertenece. Eso es nuestra responsabilidad. Evidentemente convencidos por el mismo Dios. Pero de ahí para adelante es trabajo de Dios. Y muchas veces se usa este versículo erróneamente para decir que todo nuestro ser tiene que ser santificado. Incluso yo lo he visto que se usa, yo mismo lo usé en su día para hablar de la ropa, imagínate. Y lo que ahí dice es mucho más profundo. Primeramente, declara como autor de la santificación al mismo Dios de paz. Número 1. Número 2, dice que la santificación es completa. Y el único que nos puede santificar de una forma completa es el mismo Dios de paz. Y después dice que todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, deben de estar como irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Nosotros en nuestro esfuerzo jamás y nunca, hermano Walter, de verdad, jamás y nunca podremos estar irreprensibles en el espíritu. Mira lo que te digo, que ahí, bueno, ahí es donde habita el Espíritu de Dios en nuestro ser. Ahí viene a morar literalmente. O sea, geográficamente, como sustancia, Él viene ahí, se mete en ese, como yo muchas veces comparto en el programa Gracia y Paz, esa es la habitación que Él dejó para morar. Pero nuestro alma,
nuestro cuerpo, o sea, irreprensible. ¿Sabes tú lo que es y ser irreprensible en tu alma? O sea, ser como persona, porque ahí están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo lo que gobierna nuestro ser como personas. ¿Tú sabes lo que es ser irreprensibles ahí? Es tener un control total. Es ser perfecto, como dice la Biblia, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces ahí se tiene que estar demostrando que es el fruto del Espíritu. Y entonces ya no es nuestro, es el del Espíritu que sale para afuera. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Primera de Gálatas 5:22 dice, contra tales cosas que dice, no hay ley. Porque ahí ya tiene el dominio, ¿quién? El Espíritu. Él es el que nos santifica, el mismo Dios de paz. ¿Y cómo domina nuestro ser? A través de los frutos. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a que el Espíritu nos alimente. Hemos querido alimentarnos por nosotros mismos. Estamos siendo niños queriendo, o bebés espirituales queriendo alimentar nosotros mismos, cuando hay un Padre que nos tiene que alimentar a través del Espíritu Santo. Pero esto no es todo. Si leemos en Romanos 15:16, dice Pablo, le dice a la iglesia, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Como dice Pablo, santificada por Pablo, santificada por algún pastor, por algún hermano, por algún líder, por el Espíritu Santo es santificada. Eso es lo primordial, porque el Espíritu Santo es el que toma el control. El deber de todo hombre piadoso, que predicador, pastor, es también llevar a la iglesia, a su congregación, a la santidad. Pero esa es la otra santidad, que es la progresiva, donde también el Espíritu Santo forma parte. Pero el Espíritu Santo en sí, el que nos santifica para ser apartados para Dios. Y eso creo que, hermanos, les quede bien grabados en su mente, en todo su ser, para que puedan ser libres de verdad. Si no, vamos a estar toda la vida tras esos barrotes espirituales que no nos dejan salir con libertad, esforzándonos, tratando de ser más santo y más santo. Y sin el Espíritu Santo eso no lo podemos hacer, es imposible. La santificación es un aspecto central en el corazón de Dios. O sea, es imposible que Dios no nos ordene ni nos llame a la santidad. Porque si dice la Biblia que seamos santos, hermano Walter, es porque es como si vamos a cambiar de terminología. Dios dice, si yo soy santo, le dice a su hijo, ¿qué pasa? Sé tú también santo, ¿no? Sí, pero estamos hablando ¿qué? De una imagen. De la imagen de Dios. Dios es santo. Estamos dando a conocer quién es Dios, ¿vale? Sí, Dios es santo. Sí, entonces le dice a su hijo, tú tienes que parecerte a mí. ¿Cómo se conoce muchas veces al niño o al padre cuando se le ve la cara? Por la imagen. Muchas veces, tú sabes que en el ADN hay esos genes, muchas veces tan conseguidos, que hay veces que la cara de un niño es un clon del padre, ¿vale? Cuando Dios nos manda a nosotros, está en el corazón de Dios que seamos santos. ¿Por qué? Porque eso rige su imagen. Eso es un aspecto de su imagen, la santidad. Entonces, eso es lo que tiene que regir también la imagen de Dios en nosotros. Si el Espíritu de Dios nos va a restablecer a la imagen del postrer Adán, aquella que perdimos en el primer Adán, Él está haciendo una obra gloriosa, está levantando otra vez la imagen de Dios, pero en nosotros. O sea, Dios perdió su imagen en nosotros. Cuando vino el diablo, la imagen de Dios cayó en Adán. Y entonces Dios ahora ¿qué hace? Levantar la imagen de Dios en Jesucristo. Y a través de Jesucristo en su iglesia. Entonces la levanta en Adán. Y ahora te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes de cuándo está eso en el corazón de Dios? Muchos dicen, no, es que ahora... No. Desde antes de la fundación del mundo, eso ya estaba como propósito central en el corazón de Dios. Ahora miren lo que dice Efesios 1, 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él. Tenemos que estar santos, o sea, apartados y sin mancha. ¿Cómo es posible? Número uno, que nos escogiera desde antes de la fundación del mundo para estar delante de Él santos y sin mancha. Es imposible que eso no sea en la persona del Hijo. Y es imposible que eso no sea a través de la obra sobrenatural del Espíritu, porque yo, si me intento santificar por mí mismo, te aseguro que una mancha me cogen. Y dos también. Porque es imposible que yo me santifique a mí mismo. Ahora el Espíritu Santo, cuando yo me abandono, como la bautificación, o sea, es una obra que es una obra de Dios. Hermanos y amigos, déjenme ahora que les comparta esto porque ya hoy el tiempo nos está alcanzando. Seamos honestos, seamos francos, seamos sinceros. No seamos como aquel hijo mayor que aparece en la parábola del hijo pródigo, que se ensoberbece en su obediencia, se ensoberbece en su santidad, se ensoberbece en su perspectiva que tiene acerca de Dios. Y cuando ve que su padre no es como él creía que era, sino que es amoroso, que está dispuesto a santificar a su propio hermano que lleva muchos años fuera de la casa y ha tirado toda la herencia, o sea, ha sido un pródigo. ¿Y qué hace él? Se enoja, se enorgullece, no quiere recibir que el mismo Dios de paz lo santifique de momento y haga incluso una fiesta. No quiere recibir esa verdad. Quiere tener también parte él, quiere que se le reconozca su trabajo, su persona. Eso es orgullo. Eso es lo que Satanás en la eternidad pasada, lo descalificó delante de Dios. Quiso ser reconocido. Y eso fue trabajando en su corazón sin él darse cuenta hasta que aquello explotó como una bomba de tiempo y salió a la luz que él quería ser como Dios, quería ser alguien, quería ser protagonismo. Entonces, amado hermano y amigo, dejemos la obra de la santificación en las manos del Espíritu Santo y vamos a ver su gloria. Primeramente en nosotros. Vamos a ver que el resplandor de su sustancia levanta nuevamente la imagen que se perdió en Adán, la levanta en nosotros gracias a Jesucristo. Y empezaremos a disfrutar de la libertad, de la alegría, del gozo, los frutos del Espíritu. Muchas veces se dice, por sus frutos los conoceréis. Sí, ¿qué es lo que conoceremos por sus frutos? Que andan en santidad. Y muchas veces yo fui uno, tristemente, de los que hablaba de la santidad, mas sin embargo el fruto que yo daba, el fruto por el Espíritu no era santidad, era la obra de la carne. Amén. Bueno, ese hermano mayor, justamente ese es el punto de él, que no tenía una relación con el Padre. Amén. Porque el Padre dijo, pídeme esto y tú hubiese dado, ¿por qué no lo pediste? Porque no había relación. Él estaba obrando, quería ser perfecto, ser santo, esforzarse, y cuando se da cuenta que el Padre perdona a su hermano pecador, él se molesta. ¿Por qué? Le fue revelado el pacto de la gracia en 0,1 y no lo pudo asimilar. Exacto, él no estaba preparado, no cayó en su mente, porque no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y lo hacemos con nuestro esfuerzo. Por eso nosotros damos hincapié en esto. El Espíritu Santo es el que te hace apartarte para Dios y santificarte. Amén. Bien, hermano Walter, el tiempo nos está alcanzando en el día de hoy. Quisiéramos invitar y decirle a la audiencia de que nuestro número de teléfono, nuestro WhatsApp, es el 655-85-7327. Lo repito, el 655-85-7327 para cualquier motivo de oración, cualquier opinión, cualquier crítica. Bueno, también nos exponemos a eso. Lo que sientas en tu corazón de compartir con nosotros este número de WhatsApp, nosotros estaremos agradecidos de recibirlo, de contestar, de orar a Dios de lo que nos venga por el camino. Pero en esta hora y en este tiempo, abramos nuestros corazones a la persona del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo descanse en el seno de la iglesia.
en el seno de los corazones de los creyentes. La iglesia se ha debilitado a través de los siglos con doctrinas como el legalismo. En el próximo programa estaremos hablando también de los formatos erróneos de la santificación. Así que yo quiero pedirle a nuestro hermano Walter que acabe compartiéndole un saludo a la audiencia. Bueno, como siempre, el tiempo se hace poco y siempre nos quedan cosas por compartir, pero para mí ha sido un agrado poder haber estado con ustedes en este programa y le pido a Dios que el Espíritu Santo esté hablando a sus corazones, que lo esté guiando, que le esté dando esa paz que nosotros tenemos, esa tranquilidad que no tiene precio. Y en sus casas les pedimos que anoten los versículos y puedan estudiarlos, puedan leer la Biblia y van a ver cómo Dios los va a guiar hacia esa verdad que siempre ha estado en la Escritura. Lo que pasa es que ha estado ahí oculta y el Espíritu Santo la saca a flote. Amén. Y la pone en ti para que tú puedas comprenderla y agarrarte de eso y sacarte esas vendas, esos barrotes invisibles, tirarlos lejos y poder entrar a reconocer a Cristo con todo lo que eso dice de su sangre, y el Espíritu Santo es el que te revela eso. Gloria a Dios. Bien, pues amados, el tiempo nos alcanzó. Esto que tú has escuchado y que estás escuchando es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. El tema de la santificación en su primera parte. Estaremos el próximo programa hablando o rematando esto, aunque nosotros muchas veces nos quedamos con la sensación de que necesitaríamos más programas y seguramente vendremos. Pero nos hemos propuesto en nuestro corazón en esta hora hacer una defensa firme acerca de lo que es el Evangelio. Hemos empezado por las doctrinas de la gracia y todas hay que filtrarlas por la cruz, que es donde se hacen efectivas. Es como la aguja cuando la exaltas con la cuerda o con el hilo. Ya la sigues usando, pero queda detrás de sí ese hilo que va cosiendo, que va trabajando, va haciendo la obra. Una aguja sin hilo, dicen aquí que es como el que tiene un tío en Alcalá. Así que en esta hora estamos intentando, con el favor de Dios, dar en la diana, pasar todas las doctrinas de la gracia a través de la cruz. Y veremos claramente la obra de Dios. Y cuando veamos cómo está todo en sus manos, descansaremos y nos gozaremos. Un saludo y que Dios bendiga a la audiencia. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.